disculpas, pero voy a seguir leyendo un poco los comentarios y ya ven que voy leyendo un poco en la medida en la que voy transmitiendo. Entonces, bueno, voy a presentar, le pido a controles técnicos si me ayudan. Voy a compartir pantalla y creo, en la medida en la que preparaba este programa, que nos va a dar para más de un programa. Vamos a un proceso electoral en 2024. Los mexicanos nos estamos politizando, mexicanos y mexicanas, y cada vez discutimos más de política. Está bien, seguimos discutiendo de la familia, de las mascotas, del clima, del trabajo, pero yo personalmente veo bien que el pueblo de México discuta de política por la sencilla razón de que la política nos afecta a todas y todos, seamos lo que seamos. Empresarios, maestros, carniceros, zapateros, hagamos el trabajo que hagamos, seamos de primaria, tengamos doctorado, todo nos va a afectar una política pública. Y bueno, pues miren, yo elegí, me da risa en parte, por eso puse la imagen de payasos, pero es patético ver a la oposición en México acusar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Morena, al gobierno de la 4T, al gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, de dictadura. Pues es como esa imagen que tienen ahí, no sé quién vio esa película, yo sí la llegué a ver, los que tenemos más edad la vimos, Charlie Chaplin, el gran dictador. Y bueno, ese es el tema de hoy. Y bueno, ya saben cómo me gusta discutir en estos temas, me gusta presentar datos y sobre eso voy a hablar. Miren, vamos a darle una lección del lenguaje de la maestra Lupita, o sea, de la primaria. Cuando estos tipejos sean integrantes del PRIAN, como Marco Cortés, o los que los apoyan como Denise Dresser, o como el payaso tenebroso de Broso, o como Loret de Mola, y toda esta gente, ¿no? Cuando hablan de dictadura, gracias por su superchat a Juan Rentería, pues para eso es el lenguaje. No, la dictadura no es lo que ellos crean. Miren, ahí está el espurio de Felipe Calderón en España. Bueno, pues aquí está el significado de dictadura de acuerdo al diccionario de español de la Real Academia Española. Si ellos tienen otra definición, que nos la den y que nos den su fuente. Porque una dictadura es un régimen que, ojo, lo puse en rojo y resaltado en amarillo. Por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona, en un grupo, en una organización. Aquí es clave, ¿eh? Por la fuerza o violencia. Pero además reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. Ahí está la definición de dictadura. Bueno, si la oposición en México quiere acusar al presidente o a Morena, al gobierno de la 4T, a la coalición Juntos Haremos Historia, de ser una dictadura, pues entonces nos deberían dar los datos de qué es lo que se hace por la fuerza, con violencia, cuando se reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. Miren, más bien, ¿qué sucede? Pues que tenemos una oposición chafa que no han asimilado que en 2018 Andrés Manuel López Obrador y Morena ganaron un proceso electoral de manera legal, legítima y democrática. Ojo, Andrés Manuel López Obrador y Morena gobiernan no porque dieron un golpe de Estado, como sucede con las dictaduras, ni siquiera con una revolución, ¿eh? No.
fue mediante un proceso electoral, repito, legal. Se respetaron las reglas con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera legítima, porque no hubo fraude electoral, a diferencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988 y de Felipe Calderón en 2006 y de Enrique Peña Nieto en 2012, y de manera democrática. Coincido con Alberto Acé, reprobarían con la maestra Lupita, ni siquiera llegarían al kinder, Campanita. Es cierto. Miren, a ver, vamos a echarle vinagre a la herida, sal a la herida, a todos como el baboso ese de Víctor Trujillo, que a mí antes me gustaba. Dictadura. A ver, Trujillo, Dresser, Marco Cortés, que son los que he escuchado. Vamos a recordarles, miren, yo como les comentaba, los miércoles de cada 15 días conduzco un programa en la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, y una persona que está en contra de los comentarios que se vierten en ese programa, con mi buena amiga, la maestra de la Universidad, Rosalba Pichardo, ya dejen de hablar del pasado. A ver, no. El presente es consecuencia del pasado, es resultado del pasado. Las decisiones que se tomaron en el pasado influyen en el presente. Y entonces, en esta primera parte, y si me quedo ahí me quedo, y la siguiente le vamos a seguir, porque esto es muy relevante. ¿Por qué digo de echarle sal a la herida? Porque miren, ahí están los resultados de los votos en las elecciones de 2018. A Andrés Manuel López Obrador, que acusan de dictador, gana las elecciones con más de 30 millones de votos. Su más cercano perseguidor, Ricky Riquín Canallín, 12.6 millones de votos. Una diferencia de alrededor de 18 millones de votos. Miren, en términos futbolísticos, una goliza. En términos de box o de lucha libre, una madriza. En términos de la Xóchitl Gálvez, una putiza. O sea, los que salimos a votar por Andrés Manuel en 2018, destrozamos a la oposición. Y luego ahí están los votos del priista José Antonio Meade. Saludo a Deyanira García hasta Tijuana, que luego, repito, conocí de niño con mi papá. En términos de porcentaje, Andrés Manuel gana con más del 53%. 30 puntos porcentuales por encima de Ricky Riquín Canallín, al que conozco muy bien. Me tocó debatir con él en el Auditorio Díaz Ramírez de mi universidad. Ricky Riquín Canallín es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, yo también, donde he sido profesor, nada más que el de la Facultad de Derecho. Lo conozco bien y lo conocemos bien a Ricky Riquín Canallín. Sabemos cómo fue su ascenso en política cuando gobernaba el gobernador panista Francisco Garrido. En Querétaro nos conocemos muy bien la historia del ascenso de Ricardo Anaya, gracias a su relación con Francisco Garrido, gobernador de Querétaro. 30 puntos de ventaja, miren, los que le lleva Claudia Sheinbaum a la senadora Botarga. ¿Cómo acusan de dictador a un presidente que ganó en 31 estados de la República? El único estado que no ganó Andrés Manuel fue Guanajuato. Y dice María Lagunes, y me da risa, que a lo mejor Canallín no estudió porque no entraba a clases. Sí, a lo mejor. Bueno, pero aprendió a comprar bodegas, acá en los parques industriales de Querétaro. ¿Qué es lo que le da coraje a la oposición? ¿Por qué disparan acusaciones tan absurdas como acusar de dictador al presidente con más legitimidad en décadas? Miren, ahí están los votos de Andrés Manuel en 2018.
Comparemos con los que hizo con fraude Enrique Peña Nieto en 2012. 19 millones, 11 millones menos. El otro espurio, Felipe Calderón, que hizo fraude la mitad de votos que Andrés Manuel López Obrador. Fox, que se supone que iba a cambiar grandes cosas en México, que iba a sacar a las tepocatas y a las víboras prietas, y que luego lo vimos todas y todos apoyando a Enrique Peña Nieto, apenas sacó 16 millones. El otro tipejo que nos dejó endeudado con 3 billones de pesos del Fobaproa, que privatizó los ferrocarriles, Ernesto Zedillo, 17 millones. Y Salinas, el primer espurio de la época reciente, que llegó a la presidencia por fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, no llegó ni siquiera a los 10 millones. Bueno, gracias, Deyanira dice que casi nunca comenta porque anda en el trabajo. Te entendemos, Deyanira, porque a mí me pasa lo mismo, que luego escucho varios programas como si fueran el radio. Miren, en términos de porcentaje, también Andrés Manuel ha sido el presidente que ha ganado las elecciones con un mayor porcentaje en la época reciente. Y Salinas, hay que recordar que llegó por fraude. Zedillo llegó después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, en una época muy convulsa de violencia, en el que la estrategia que usaron fue espantar a la gente. Bueno, ahí están los porcentajes. ¿Cómo llaman dictadura a un partido que en 2018 arrasó también en las votaciones para senadores? Ahí está el mapa de los estados en los que Morena ganó los 2 senadores. Fíjense nada más, MC se quedó con los 2 senadores de mayoría relativa en Nuevo León. La alianza del PRI con el Verde y Panal, Yucatán. Y los panistas se quedaron con, bueno, PAN, PRD, MC, se quedaron con Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Todo lo demás, Morena. Todo lo demás. Pero también en diputados. Miren, todo lo que ven en un color más oscuro, fíjense, todos los distritos fueron ganados por la coalición Juntos Haremos Historia. Los que están en rosita, la mayoría de los distritos fueron ganados por Morena, PT, PES. El país se pintó color morena en la presidencia de la República, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Cómo llaman dictadura a alguien que está ganando elecciones de manera democrática? Porque además hay que recordar que en 2018, y ahí están los resultados, Morena ganó 5 gubernaturas de las 9 que estaban en juego, y ese mismo año, despuesito de julio de 2018, también Morena ganó Puebla. Es decir, 6 de 9 para Morena. Son las primeras gubernaturas de Morena, es cuando la doctora Claudia Sheinbaum gana las elecciones para ser jefa de la Ciudad de México. Pero además, Morena, vean esa tablita que yo hice en Excel, muy sencillo,